Perlas del libro de Éxodo. ¿Qué extrañaba el pueblo de Israel que lo llevó a murmurar contra Dios? ¿De qué manera respondió Dios a la murmuración del pueblo? ¿Qué método usó Dios para enseñar a Israel sobre la santidad del sábado? Bendito Padre que estás en los cielos, nos dirigimos a ti para pedirte, Padre, que nos des entendimiento en relación al capítulo 16 del libro de Éxodo. Ayúdanos a encontrar esas perlas, Padre, que necesitamos para seguir creciendo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. En nuestro estudio de ayer vimos lo relacionado al cántico de Moisés y cómo ese canto se entonará allí junto al trono de Dios, que Juan lo describe como a la gran multitud, como a los redimidos parados en el mar de vidrio. Luego vimos la primera prueba por el cual pasó el pueblo, y son en relación a las aguas. Y el pueblo murmuró contra Dios. En este capítulo 16, una vez más nos encontramos con Israel murmurando. ¿Qué aprendemos nosotros acerca de esta historia? ¿Cómo vivir? ¿Qué hacer? ¿Qué aprender? ¿De qué modo vivir para no andar murmurando? ¿Qué es murmurar? Hablar a voz baja, a espaldas de otra persona. Estar allí, como dicen algunos, cuchicheando. Y ese va a ser uno de los temas que hemos de abordar en nuestro estudio de hoy. Y el otro tema, entre el tema principal que encierra este capítulo 16, encontramos lo relacionado a la instrucción divina. ¿Cómo es que ellos debían aprender a considerar el sábado? Ingresemos al estudio, pero antes, una vez más, recordarles y animarles. Nuestra misión debe ser invitar a las personas a estudiar la Biblia, a sumarse al estudio, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Las personas deben entender que la Biblia no es, ¿no?, simplemente algunos textos o algunos libros. Los 66 libros, cada uno de los capítulos y versículos, tienen enseñanzas para nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ingresemos al estudio. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. 45 días habían pasado desde la salida de Egipto. 45 días. Ya el enemigo fue dejado atrás. Israel ha cruzado al otro lado y ahora debe ir con dirección a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y como hemos visto, quien iba dirigiendo al pueblo era Dios por medio de una columna de nube en el día y por medio de una columna de fuego en la noche. Dios dirigiendo al pueblo. Se detuvieron en Elim y ahora de Elim van al desierto de Sin. Dios los va conduciendo. Aparentemente como que Dios no conocía el camino que debían seguir, porque en algunos lugares el pueblo se encontró con algunos problemas. Aparentemente como que Dios no sabía sobre las necesidades básicas del pueblo. Aparentemente. No perdamos de vista esta perla. Es Dios quien los fue guiando.
Y nosotros debiéramos aprender a caminar, a andar según los caminos que Dios nos va trazando. ¿Y dónde encontramos ese derrotero? En su palabra. Allí en la Biblia nos muestra cuál es el camino que debemos seguir. El salmista lo dijo claramente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es Dios quien nos va enseñando por dónde debemos ir nosotros. 45 días en el desierto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Una vez más, este pueblo se pone a murmurar. Lamentablemente, es como si fuera un estilo de vida de ellos. No habían aprendido a confiar en Dios. No habían aprendido a ser directos. Cuando las personas murmuran, las personas que murmuran generalmente son personas, como se dice alguna vez, de doble ánimo, o personas hipócritas. Cuando están delante tuyo, no te dicen lo que les incomoda, pero cuando están detrás tuyo, entonces sí se ponen a murmurar, a hablar allí entre dientes sobre lo que no les parece. Cuando una persona se pone a murmurar, cuando es incapaz de expresar lo que no le gusta, lo que no le parece, esta perla debiéramos aprenderlo bien. Si algo no te gusta, exprésalo, dilo, pero busca la manera de decirlo. No hay necesidad de ser agresivos para decir que algo no te gusta. Podemos decir las cosas de tal forma que nos sintamos bien y que la otra parte también se sienta bien. Pero dejemos de lado las murmuraciones, y es lamentable cuando estas murmuraciones se dan incluso en la misma iglesia. Murmuran contra algunos miembros de iglesia, murmuran contra algunos líderes de la iglesia, y cuando están frente a ellos, sonríen, no dicen nada. ¿Y qué es lo que les llevó a murmurar a Israel en esta ocasión? En la primera ocasión murmuraron porque no había agua. Y decían: ¿para qué nos trajiste para morir aquí en este lugar? Y ahora el discurso es similar. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. ¿Qué están diciendo? Ojalá las plagas que cayeron sobre Egipto nos hubieran caído a nosotros. Ojalá, ojalá hubiéramos muerto. Anteriormente, ¿qué dijeron? Que preferían quedarse como esclavos que ser liberados. ¿Y ahora qué dicen? Que preferirían haber muerto en Egipto que estar en el desierto y extrañar. ¿Qué extrañaban? Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. En Números 11:5 dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, ¿no? De balde. Eran esclavos y dicen que comían de balde. De los pepinos, de los melones, de los puerros o poros, como lo llamamos en esta parte. Las cebollas y los ajos. Extrañaban. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Miren, aquí encontramos un problema muy presente en la vida de muchas personas. Quieren que se produzca cambios en sus vidas, pero quieren seguir haciendo las cosas de la misma manera. Y eso es lo lamentable. Muchos de los consultantes, de los pacientes, no avanzan porque quieren seguir haciendo de la misma manera las cosas. Están en consulta porque
La forma como hacen no les funciona, pero quieren seguir haciendo lo mismo. ¿Y aquí qué sucede con el pueblo? Ellos querían que todas las cosas continuaran igual, pero querían ser libres. No querían pagar el costo de ser libres. Y el costo de ser libres era atravesar el desierto para llegar a la Canaán prometida, a la tierra donde fluía leche y miel. Ellos extrañaban su vida de esclavos. Y aparentemente, tal como lo presentan aquí, esa vida de esclavos estaba bien. Estaba muy bien. Lo mismo sucede con mucha gente cuando se bautiza y entra a la iglesia. Empieza a extrañar su vida antigua, las fiestas, las reuniones, las comidas. O acá no me dejan comer esto, no me dejan comer lo otro, no me dejan ir a tal lugar, a cual lugar. Empiezan a quejarse, a quejarse. Y esas personas que se la pasan quejándose, pronto abandonan la iglesia. Y lamentablemente es esto lo que sucedió con el pueblo. De toda esa multitud que salió de Egipto, solo 2 ingresó a Canaán. Solo 2, Josué y Caleb. Todos los demás que nunca rompieron con Egipto, perecieron en el desierto. Y eso es triste. Y aquí encontramos otra perla. No queremos nosotros aceptar nuestra nueva realidad. Siempre estamos mirando hacia atrás. Si tú ya decidiste hacer ciertos cambios en tu vida, tienes que aceptar tu nueva realidad. Si se ha producido un cambio, aunque no deseado, tienes que aceptar tu nueva realidad. Y entonces seguir adelante. Si tú ya entregaste tu vida al Señor, tienes que aceptar tu nueva realidad. Ya no estás en el mundo, ahora estás en el camino del Señor. Estás viviendo la experiencia del nuevo nacimiento. Pero si estás mirando hacia atrás, Jesús dijo, ninguno que mire hacia atrás es digno del reino de los cielos. Y lamentablemente esto pasaba. Preferían estar muertos que estar en el desierto y no poder comer su pescado, su carne, su cebolla, sus puerros, sus ajos. ¿Qué extrañas tú del mundo? ¿Qué extrañas tú de tu vida pasada? ¿Vives constantemente mirando hacia atrás? Recuerda la historia de la mujer de Lot. Y recuerda la historia de este pueblo. Solo 2 ingresaron a Canaán. No podemos vivir mirando hacia atrás. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios a esta murmuración? Y miren, la murmuración fue contra Moisés y Aarón. Pero en el fondo no estaban murmurando contra Moisés y Aarón. Pero ahí también encontramos otra perla. ¿No? ¿Y cuál es esa perla? Hay personas que se la pasan murmurando contra los líderes de iglesia. Si te parece que un líder no está haciendo bien las cosas, llámalo. Siéntate en un lugar tranquilo y conversa con él y dile lo que no te parece de su servicio, de su liderazgo. Pero deja de estar murmurando contra los líderes de la iglesia. Deja de estar murmurando. Y como vamos a ver más adelante, esa murmuración no era contra Moisés y Aarón. En el fondo era una murmuración contra Dios mismo. Pero Dios sigue paciente con este pueblo, ¿no? Su gracia está extendida. Les va a enseñar cómo vivir. Ellos salían de una realidad distinta. Miren, 2 a 3 generaciones, como hemos visto en el cuadro que compartimos con ustedes cuando estudiamos el capítulo 12. Y a propósito, ayer publicamos un video exclusivo explicando los 430 años. Allí volvemos a compartir el cuadro. Y si ustedes ven en ese cuadro, solo hay 2 a 3 generaciones que nacieron
allí en Egipto, pero cambiar usos y costumbres basta una generación. Y ahora Dios se muestra paciente con ellos. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo. No dice nada acerca de la murmuración, no dice nada acerca de la falta de fe. Dice: yo os haré llover pan del cielo. Extrañan comer, les voy a dar pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Aquí por lo menos podemos encontrar hasta 3 lecciones. 1. Dios va a hacer descender pan del cielo. Y realmente es maravilloso, es un milagro. Pan del cielo. Nosotros conocemos cuáles son nuestros panes aquí en la tierra. Cada pueblo tiene un pan, ¿verdad? Pero este pan era pan del cielo. Con la paciencia de Dios, la bondad manifestada hacia este pueblo, les voy a dar pan. Y recuerden esto: durante 40 años, el pueblo rebelándose, el pueblo mostrándose fiel a Dios, porque ese fue esos 40 años, altibajos constantes. Durante esos 40 años Dios no les quitó el pan del cielo, el maná. Y esa perla tenlo muy presente. Hay personas que cuando se enojan dejan de dar el alimento a los hijos o dejar el dinero para la casa, para los gastos. El pan no se priva porque estés enojado o porque la otra parte hizo algo que te enojó. ¿Y qué más dice el Señor? Deben recoger diariamente. Ese pan debían recogerlo cada día. Cuando Dios establece la semana, 6 días fueron separados para trabajar y un día para descansar. Y ahora Dios dice: deben recogerlo diariamente. El pan hay que ganarlo cada día. Debes salir a buscar el pan para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios dice aquí con claridad, dice: para que yo lo pruebe. Por estas palabras resulta evidente que mediante la lluvia de maná, Dios tenía un propósito educativo. La milagrosa provisión de alimento había de preparar al pueblo para respetar y obedecer la santa ley de Dios. El que es fiel en lo poco, en lo mucho también lo será. Y aquí Dios le va a dar un pequeño detalle, una pequeña prueba. Sal cada día a recoger el pan. ¿Aprenderían a obedecer? Parece que la mayoría aprendió a obedecer, pero siempre había gente rebelde, como lo existe en el presente. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. En el 6º día, Dios hace una diferencia. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto día debían recoger para el día, pero el 6º día debían recoger el doble. Prepararán para guardar el doble. Miren esa diferencia. Por eso es que los adventistas llamamos al día viernes como el día de preparación. Hay que preparar todo lo que se necesita para el día sábado. Hay que dejar todo ya decidido, definido sobre lo que vamos a comer el día siguiente, porque se tiene que comer. Y aquí nosotros vemos cómo es que Dios va instruyendo al pueblo. Y aquí se lo está probando. ¿Obedecerán o no obedecerán? Y lo mismo sucede con nosotros. Cada vez que nosotros nos encontramos con indicaciones de Dios,
Estamos siendo probados si obedecemos o no obedecemos a su palabra. ¿Quién hace esa diferencia? Es Dios, no es Moisés. Vuelvo a repetir, no hay ninguna ley de Moisés. Es Dios quien está estableciendo que el día sexto se debe recoger el doble. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. En la tarde Dios se va a manifestar. La primera evidencia que tendrían los israelitas de que Dios había escuchado y considerado sus quejas sería el descenso de codornices en la tarde del día en que Moisés y Aarón les habían hablado. En la tarde. Y a la mañana veréis la gloria de Dios. En la tarde sabrían que Jehová los sacó de la tierra de Egipto. Y a la mañana verían la gloria de Jehová. Estas palabras no se aplican a la manifestación de gloria divina que siguió inmediatamente al discurso de Moisés y Aarón, como lo vamos a ver en el versículo 10, sino a la milagrosa lluvia de maná por la mañana, un acto en el que serían evidentes el gran poder y la gloria de Dios. Y ahora dice Moisés: porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra nosotros. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y esta perla hay que tenerlo claro. Si usted es un líder, usted es un dirigente en la iglesia, en el pueblo de Dios, recuerde, usted no es la última palabra en la iglesia. Usted solo es un canal. Y Moisés tenía claro eso. Moisés tenía claro que él no era el responsable del pueblo, que él no era el líder del pueblo era Dios. Y dice: ¿qué somos nosotros? La murmuración del pueblo dirigida a Moisés y Aarón como sus jefes fue en realidad contra el Señor. Moisés y Aarón no habían hecho sino llevar a cabo las instrucciones divinas. Ellos no añadieron ni quitaron. Cuando murmuramos contra algún líder de la iglesia, estamos murmurando contra el autor del evangelio, contra el Señor de la iglesia. Porque esos líderes, con sus defectos, con sus fortalezas, han sido puestos para servir a Dios. Dejemos de lado las murmuraciones. Aprendamos a comunicar, a expresar lo que no nos parece. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. ¿Contra quién murmuraron? Contra Dios. Y aclara Moisés: porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Moisés estaba en condiciones de decir: miren, el líder es Dios, el responsable último es Dios. Nosotros solo somos los canales por medio de los cuales llega la voluntad de Dios a ustedes. Y nosotros, si tenemos alguna función de liderazgo en la iglesia, lo mismo hemos de mencionar, de decir, ¿qué somos? Porque todo lo que digamos, lo que enseñemos, lo que hagamos, ha de ser conforme a la voluntad de Dios. Y, como volvemos a ver aquí, Dios no se detuvo en la murmuración del pueblo, sino que pacientemente les responde y les da pan para comer y carne también. Carne en la tarde, pan en la mañana. Y esa fue la respuesta de Dios, pero Moisés deja en claro: murmurar contra los líderes no era murmurar contra ellos, sino murmurar contra Dios mismo,
poner en tela de juicio el liderazgo, la conducción de Dios. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Antes de que se diera el alimento prometido, Moisés requirió al pueblo que se presentara delante de Jehová en reconocimiento de que él era aquel contra quien se habían rebelado, puesto que la conducta de Moisés y Aarón había sido cuestionada. Era necesario que Dios mostrara al pueblo que él aprobaba el proceder de sus fieles siervos y que respetaría la promesa de ellos. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. La gloria de Jehová se manifestó para dejar en claro que el liderazgo de Moisés y Aarón contaba con el respaldo, con el apoyo de Dios. Y ellos vieron la gloria. Allí estaba la nube. Y recuerden que esa columna de nube y fuego los acompañó durante todo su recorrido por el desierto. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dios escucha todo lo que sale de tus labios. Dios lee las intenciones de tu mente y tu corazón. No hay nada que podemos ocultarle a Dios. Es por eso que nuestra transparencia debe ser total, nuestra lealtad a Dios debe ser total. La murmuración no solo se da cuando empezamos ahí a balbucear palabras entre nosotros o entre un grupito contra otra persona, en este caso contra el liderazgo, sino también podemos estar murmurando dentro de nosotros sin necesidad de expresarlo. Yo he oído y sé. Y en esta ocasión el Señor les concedió lo que pedían. Es como que Dios estuviera conduciendo a un niño que recién está aprendiendo a caminar con mucha paciencia, tolerando sus rebeldías, allí con mucha paciencia. Les ha manifestado su poder antes de salir y al cruzar el Mar Rojo. Pero ahí está Dios, pacientemente. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. La palabra de Dios se cumplió. Subieron codornices, comieron carne de codorniz. Se dice que la carne de codorniz es mucho más saludable que la carne de un pollo, porque dentro de sus bondades se menciona que sus proteínas son mucho más ricas y saludables. De la misma manera se dice de los huevos de codorniz en relación a los huevos de la gallina, que tienen menor cantidad de colesterol. Entonces esos codornices fueron llevados por Dios de una forma milagrosa. El maná cayó de una forma milagrosa, Dios alimentando a su pueblo. En el desierto no llueve, en el desierto no puedes sembrar, pero ahí está Dios alimentando a su pueblo, concediéndoles sus caprichos en un primer momento. Recuerda esta figura. Esta nación que está saliendo está empezando a dar sus primeros pasos en la fe. Es como cuando una persona se bautiza, está empezando a dar sus primeros pasos. Hay que tratar a los que recién se bautizan, a los que están empezando en el camino de la fe, con mucha tolerancia y paciencia.
No seamos críticos duros. Hay personas que quieren que las personas que recién ingresan hagan todos los cambios de una sola vez. Algunos lo hacen, pero no todos. Recuerden que nuestra misión es llevar a las personas a los pies de Cristo. No es nuestra función el condenar a nadie. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Menuda. Más adelante se lo compara como si fuera se me fue la palabra, ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, había caído el pan del cielo. Pero ese pan del cielo no estaba todo el día. Estaba hasta antes que saliera el sol. Dios estaba alimentando a su pueblo con los panes celestiales. Hasta aquí, piensa de qué manera Dios te ha alimentado. ¿Cuántas veces has recibido pan del cielo? ¿Cuántas veces pensabas que no tendrías, pero tuviste? Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Era algo nuevo. Nunca nadie lo ha visto. Lo que ellos vieron, nosotros no lo hemos visto. Entonces Moisés les dijo, es el pan de Jehová que os da para comer. El pan de Jehová. Y Jesús hizo referencia a este pan para compararse consigo mismo. Es el pan de Jehová. La palabra de Dios convertida en pan. Ustedes saben que la palabra de Dios puede hacer muchos milagros. Y Dios dijo que haría descender pan del cielo, y ahora estaba descendiendo el pan del cielo. Había problema de carencia. El pueblo tenía hambre, ahora Dios los está alimentando. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. La indicación es un gomer por cada persona. Aproximadamente 2.2 litros, según la medida actual, por cada persona. Pero además hay otra indicación. Tomará cada uno para los que están en su tienda. Para cada uno de los integrantes de la tienda. No todos salían a recoger el pan. Pero también había otra consideración. Cada uno según lo que pudiera comer. Si alguno comía más, pues iba a recoger más. Si alguno comía menos, pues recogería menos. El hecho es de que no debía sobrar nada. No se debía guardar para el día siguiente. ¿Recuerdan lo de la Pascua? Se tenía que comer esa noche y no guardarse nada. Si sobraba, se quemaba. En este caso, todo lo que entraba a las tiendas de las personas, de los israelitas, debía ser consumido. Aquí encontramos nosotros como una especie de entrar a un buffet donde usted se puede servir todo lo que pueda comer, pero no puede llevar nada a casa. Los que comen poco se sirven poco, los que comen más se sirven más. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Obedeciendo las instrucciones de Moisés, los israelitas recogieron el nuevo alimento. Al medirlo encontraron que cualquiera fuera la cantidad que recogía uno de ellos, era exactamente tantos gomeres como las personas que había en la familia.
Dios, pues, no solo les proporcionó alimento de una manera milagrosa, sino que cuidó que cada uno disfrutara de una porción amplia. El que comía más podía recoger más. El que comía menos, igual. Cada uno, según lo que podía comer. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? A cada uno se le dio según su capacidad. Dios te conoce, sabe qué tanto puedes dar. Y lo mismo sucede con las pruebas. Dios ha prometido no probarnos más allá de lo que podamos soportar. A uno lo probará más, a otro lo probará menos. Pero siempre Dios respeta lo que nosotros podemos hacer, que tanto podemos responder. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba se derretía. Todo se derretía, desaparecía, no quedaba nada, absolutamente no quedó nada. ¿Mm? Qué interesante, ¿verdad? Pero aquí nos hemos pasado del versículo 17 y 18. Dice, y los hijos de Israel lo hicieron así, ¿no? Y recogieron unos más que otros, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó. Cada uno recibió lo que tenía. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Otra indicación clara y precisa. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿Qué tanto cuesta obedecer? ¿Qué tanto nos cuesta seguir instrucciones? Saben, hay un problema entre los niños, y ese problema es el tener la capacidad de seguir instrucciones. Tú le vas dando instrucciones y hay algunas partes donde se pierden. Entonces, esa es una habilidad que deben ir desarrollando. Pero lamentablemente también esa carencia se da entre los adultos. A los adultos, a algunos también les cuesta seguir instrucciones. Y sobre todo las instrucciones de Dios. Y aquí se dio este mal. Muchos guardaron para el día siguiente. Posiblemente porque no querían madrugar, porque hay que salir hasta antes que salga el sol, porque si no se derretía, como dice el versículo 21. Entonces guardaron. ¿Y qué pasó? Se echó a perder. Hedió. Se llenó de gusanos. Crió gusanos. Y aquí Dios está probando al pueblo. ¿Sabes o no sabes seguir instrucciones? ¿Quieres o no quieres obedecer? Y Moisés se enojó porque el pueblo no estaba respondiendo como debía ser. Y, dice el versículo 21, lo que sobraba, salía el sol y esto se derretía. No quedaba para después. Si alguien salía a recoger después que el sol ya hubo salido, se quedaba sin comer ese día. ¿Mm? Como sucedió con muchos, vamos a ver ahora, en el día séptimo. Aprendamos a seguir las instrucciones de Dios, aprendamos a seguir la palabra de Dios tal cual nos dice. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Miren, aquí hay otra prueba. Si aquí la gente se pone a racionalizar, entonces va a tener problemas para obedecer. De domingo a jueves debe recoger una ración. Si lo guarda, cría gusanos, se echa a perder. El día jueves debe recoger doble ración, doble porción. Una porción para el viernes y otra porción para el sábado.
¿Y qué sucede? ¿Qué me dice, llamemos así, la experiencia? Si yo guardo para el día siguiente, se echa a perder. ¿No es cierto? Ya sucedió. ¿Qué me garantiza? Si yo guardo para el día sábado una porción, no se va a echar a perder. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que aprender a caminar por fe. Si racionalizamos en algunos aspectos de nuestra relación con Dios, no vamos a avanzar. Necesitamos creer en su palabra y avanzar por fe. Si Dios te ha dicho una ración de domingo a jueves y 2 raciones el día viernes, hazlo. Y de esta manera, Dios estaba dejando bien en claro cuán diferente era el séptimo día. Y cómo es que el sexto día tenía también una característica particular. Era el día para prepararse para el día sábado. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Empieza la instrucción acerca del día de reposo. Cuando Dios entrega las 2 tablas, la palabra que utiliza para referirse al sábado es acuérdate, recuerda. Cuando estudiamos la vida de Abraham, vimos que Abraham guardaba los mandamientos, los preceptos de ley con naturalidad. Posteriormente Isaac, posteriormente Jacob, guardaron los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos no estaban escritos en tablas. ¿Por qué había necesidad ahora de escribirlos en tablas? Uno, porque se había constituido en una nación toda esta descendencia de Abraham. Y segundo, porque los años de servidumbre en Egipto les hicieron olvidar muchas cosas, como la diferenciación entre lo inmundo y lo puro, por ejemplo. Noé lo tenía muy claro. Entonces, mañana comprendió, ¿no? El pueblo debía entender que era un día distinto. Moisés comprendió que Dios había concedido el maná de tal forma que resultara santificada el sábado. La indudable ignorancia del pueblo acerca del sábado, junto con las instrucciones de Moisés acerca de él, y el hecho de que algunos intentaron buscar una provisión fresca de maná el sábado, a pesar de las instrucciones de que no caería, muestran que durante su permanencia en Egipto, los israelitas en gran medida habían perdido de vista el día santo de Dios. Los rigurosos requerimientos de los capataces habían sido la causa principal de ese alejamiento. Y la orden es: preparen sus alimentos. Lo que van a cocer, cózanlo hoy. ¿Cómo se obtenía fuego en ese tiempo? No se nos dice en ninguna parte. Pero algunos historiadores mencionan de que no era fácil tener fuego. En la versión Jerusalén dice: hervid lo que se tenga que hervir. Toda la preparación del alimento debía completarse antes de que comenzara el sábado. Más tarde Moisés instruyó al pueblo para que ni siquiera encendiera fuego en sábado. Capítulo 35, versículo 3. Y por lo menos en una ocasión un hombre fue muerto y apedreado por haber violado esa ley. La preparación, todo debía quedar preparado el día viernes. Y ellos lo guardaron hasta la mañana. Muchos aprendieron a creer en Dios. Oye, se malogró de tal vecino porque guardó tal día. Pero si Dios te ha dicho, recoge doble el viernes, hazlo. Si Dios te dice, recoge una sola porción los demás días, hazlo. Y guardaron según lo había mandado. Y no se agusanó ni hedió. No se echó a perder. Esa es la forma milagrosa como Dios enseñó a Israel a diferenciar el séptimo día
de los demás días, por medio de la alimentación. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, y no hallaréis en el campo. Si quieres salir, no vas a encontrar. Tienes que tener allí. No hallaréis. Y aquí encontramos un principio. Precisamente el principio de no comprar. Hoy en día nosotros no salimos a recoger maná. Hoy en día nosotros salimos a comprar el pan. Salimos a comprar nuestros alimentos. Para muchos este principio de no comprar ni vender en día sábado ya pasó al olvido. Mucha gente no considera como un principio de vida, como un principio establecido por Dios. Pero Dios estableció ese principio. Más adelante, en el tiempo de Nehemías, Nehemías tiene que enseñarle prácticamente de una forma, como diríamos, a la mala. Tuvo que enseñar al pueblo a entender que no se debía comprar ni vender en el día sábado. Muchos se admiran ante esto, pero así es como Dios diferenció el sábado de los demás días. Y no hallaréis en el campo. No vas a encontrar en el campo. No salgas a comprar. Compra en sábado. Salvo emergencias, ¿verdad? Como aquella vez en la cual los apóstoles espigaron para comer. ¿Qué había pasado? No se nos dice. Pero esa es una excepción. No es la regla. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Si sales el sábado no vas a encontrar el maná. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Cuando te pones a racionalizar, puedes cometer el error que cometieron estos, o la desobediencia, o el pecado, si quieres llamarlo, que cometieron estos que salieron el día sábado. Salieron a recoger el pan y no encontraron. Como cae todos los días, claro que va a caer también mañana. El día sábado no es diferente porque tenga más horas, porque sea más cálido, más agradable su clima. El día sábado es diferente porque Dios lo hace diferente. Y Dios aquí lo hizo diferente. Todos los días caía maná, pero el sábado no caía. ¿Y cuántos desobedientes se habrán quedado sin comer, con ayuno, obligado por no haber obedecido a la palabra de Dios de recoger doble porción el día viernes? Aprendamos a ser obedientes. Empecemos nosotros también a instruirnos sobre por qué el sábado, el séptimo día, es diferente. Muchos consideran el sábado como un acto legalista, como el hecho de que uno quiere guardar para salvarse. El sábado no debe ser visto como un acto legalista, sino es visto como un acto de obediencia, como un acto de adoración. Dios lo hizo distinto porque a Él le plació hacerlo distinto. Así de sencillo. Y vuelvo a repetir hasta aquí. Moisés no está añadiendo ni está imponiendo nada según su parecer. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ahora Dios lanza la pregunta: ¿hasta cuándo? Y esa es la pregunta también para nosotros. Hoy en día, prácticamente la totalidad de los adventistas se siente satisfecho. Dicen: nosotros guardamos los mandamientos, nosotros guardamos el sábado. Y la pregunta es: ¿eres de los que compran y venden en sábado? ¿Eres de los que preparan todo el día de preparación para el sábado? Miren, aquí hay mucho por lo cual reflexionar. No es simplemente guardar el sábado, no es simplemente ir a la iglesia. Guardar el sábado tiene que ver con un espíritu de adoración. Guardar el sábado tiene que ver con hacer lo que Dios ha dejado dicho que hagamos.
¿Cuántos que dejamos de trabajar en sábado, en el fondo no estaremos reposando como el Señor ha pedido? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Hace diferencia. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Cada uno. En ese entonces no había todavía el tabernáculo, todavía no había ningún santuario. Quédense en su lugar. Es un día de reposo, no hay maná. Es un día en el cual no se trabaja. Así el pueblo reposó el séptimo día. No encontraron maná el sábado. Los que salieron tuvieron que ayunar. Pero Dios estaba educando a su pueblo sobre por qué el sábado es distinto. Insisto, no es porque tenga más horas, porque tenga más minutos, porque sea más soleado o más cálido, no. El sábado es distinto porque Dios así lo ha establecido. Y Dios enseñó a su pueblo a diferenciar el sábado de los demás días. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro. Acá está la palabra. Se parecía, dice, a la semilla de culantro, pequeñito, blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Solo los privilegiados probaron el pan del cielo. Algunas de las versiones más antiguas, tales como la Septuaginta, la Siriaca y la traducción arábica, dicen hijos en vez de casa. Es posible que la expresión hijos de Israel esté más cerca del original que casa de Israel. Y los hijos de Israel lo llamaron maná. ¿Qué quiere decir maná? Algunos consideran que significa regalo, ¿no? Pero así lo llamaron, maná. A lo desconocido hay que llamarlo de alguna manera. Moisés simplemente les dijo, esto es pan del cielo. Y ellos lo compararon con la semilla de culantro, le dieron cierto parecer a un sabor como de hojuelas con miel, pero eso era pan del cielo. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Dios estaba dando ahora una indicación. ¿Y qué indicación estaba dando? Que debían guardar. No que cuando se guardaba se malograba, no que cuando se guardaba salían gusanos. ¿Se da cuenta usted lo que significa seguir la palabra de Dios? No hay una fórmula establecida. Dios nos va dando indicaciones puntuales según el momento, la situación en que vivimos. ¿Recuerdan ustedes el pecado de Moisés? La primera vez Dios le dice, golpea la roca. La segunda vez le dice, háblale a la roca. Dios no repite generalmente la misma instrucción. Por eso tenemos que aprender a prestar atención a la palabra de Dios y seguir lo que se nos dice. No es que ya me lo sé, ya sé cómo es. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes, que los descendientes vean el maná. No se malogró, no crió gusanos, no hedió. Creamos en la palabra de Dios. Y Aarón lo puso delante del testimonio. Cuando la Biblia habla del testimonio, no se refiere al arca, no se refiere al santuario. El testimonio, tal como lo menciona, por ejemplo, Hebreos 9:4 o Éxodo mismo, el 25:16, el 40:20,
El testimonio son las leyes de Dios. Ese es el testimonio. Y Aarón lo puso delante de testimonio para guardarlo como Jehová lo había mandado. ¿Quién mandó? Jehová. Moisés y Aarón nos muestran cómo debemos proceder, como Jehová lo había mandado. Y las ocasiones en las cuales Moisés y Aarón quisieron hacer lo que les parecía, cayeron en pecado. Eso lo vamos a ver más adelante. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Cuando nosotros leemos Josué 5, 10 al 12, dice que al día siguiente de que ellos comieron del fruto de la tierra, dejó de caer el maná. Durante esos 40 años, Dios no dejó de dar el pan a su pueblo. Así ellos estuvieran rebeldes, así ellos hubieran pecado, el pan caía cada día. Dios los alimentó de una forma providencial. Y un gomer es la 10ª parte de un efa, aproximadamente 2.2 litros, según la medida que hoy día manejamos. ¿Qué perla o qué perlas le han parecido de mayor valor a usted? Particularmente me quedo con la instrucción que Dios da y cómo es que debemos seguir a su palabra puntualmente. Si me dice 1, pues 1 será. Si me dice 2, pues 2 será. Si dice que se va a echar a perder, pues creeré que se echa a perder. Si me dice que no se echará a perder, pues creeré que no se echa a perder. Hemos de aprender a creer en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Amén.